Hermanos y hermanas, amigos y amigos, sean todos bienvenidos a Nuevos Comienzos. Dios nos invita a ver las necesidades de nuestros hermanos y hermanas como nuestras propias necesidades. Nos invita a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hoy quiero invitarles a que se unan con nosotros en este tiempo de alabanza y adoración a Dios. Pedimos a Dios que mientras compartimos estos momentos de adoración a Dios, cada uno de nosotros pueda ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios que se hace presente en nuestras vidas. Cantemos, oremos y escuchemos la palabra que Dios quiere compartir con nosotros a través de todo el servicio. Hermanos, los invito a que se unan conmigo a la oración. Eterno Dios, tú estás presente con nosotros a través de nuestras vidas, aun cuando confrontamos los peligros del diario vivir. Ayúdanos para que aprendamos a estar juntos en unidad en todo lo que hacemos. Señor, que podamos cantar tus alabanzas ahora y siempre. Muévenos a reconocer tu grata voluntad, porque en Cristo tú nos has salvado de las obras de la muerte y has abierto los caminos escondidos de tu amor. Dirígenos en este tiempo de adoración y que podamos sentir tu presencia en cada una de nuestras vidas mientras te adoramos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a Nuevos Comienzos, un nuevo día con el cual Dios nos ha bendecido para que nos regocijemos en su nombre. Quiero invitarles a que se unan conmigo a este llamado a la adoración. Clamen a Dios, quien oye nuestras oraciones. Canten al Señor, quien se goza en nuestros cantos. Esperen en el Señor, la fuente de nuestra esperanza. Adoren al Señor, quien merece nuestras alabanzas. Que Dios les bendiga y únase a nosotros en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Buenos días tengan ustedes, mis amados hermanos de la iglesia de Fontana, de todo el Inland Empire. Dios les bendiga y les siga bendiciendo en esta mañana. Dios me ha dado el privilegio de leer el Salmo 116, del 1 al 19. Para honra y gloria del Señor, Dios me ha dado el privilegio. Mi nombre es Ramón García. Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro, y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: Te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sino creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado: todos son unos mentirosos. ¿Cómo puede pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos, y los dejo con ese Salmo 116, del 1 al 19, para que usted lo pueda repasar nuevamente en su casa. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí.
te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino.
Levanta tus manos al cielo, en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar. El Señor los bendiga, hermanos. Nuestra lectura bíblica va a estar en Mateo 9:35 al 10:8. Versículo 35. Recorría Jesús todas sus aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dar de gracia. El Señor los bendiga. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esta porción bíblica que estamos reflexionando en esta ocasión. Pero antes de hablar sobre esta porción, quería hacer mención acerca de los 2 versos anteriores, de una sección, un pasaje bíblico donde se nos habla acerca del último milagro de nuestro Señor Jesucristo antes de ver a la multitud y sentir compasión por la multitud que le rodeaba. El último milagro de Jesucristo archivado en esta sección, y tiene que ver con un mudo endemoniado. Así que no es coincidencia que Dios haya querido poner ese milagro antes de este pasaje bíblico del envío de los 12 o de los discípulos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es coincidencia la mención de ese último milagro, porque sirve de empoderamiento y de desafío para el llamado a los apóstoles, como también a cada uno de nosotros. Este hombre había sido esclavo del diablo por muchos años. El diablo lo había callado, robándole la capacidad de comunicarse y de expresarse con los demás. Consecuencia de este mal que él sufría, este hombre ha vivido aislado y ha sido rechazado por la sociedad y la comunidad de su tiempo. Yo imagino que la gente se ha mofado de él, se ha burlado, lo han menospreciado, lo han rechazado por su desgracia o la desgracia que él padecía. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesucristo, Jesucristo lo liberó y lo sanó. Este hombre fue sano, este hombre fue liberado, este hombre recibió el milagro nuevamente de poder hablar. Probablemente en algún tiempo anterior había hablado, aunque la Escritura no nos dice si había nacido mudo de nacimiento o por alguna razón de su vida, a consecuencia del poder diabólico, había perdido el habla. Ahora este hombre tiene la capacidad y tiene la habilidad para compartir su vida y sus experiencias. También tiene algo que contar,
un encuentro y un milagro. Hay algo que decir, algo que compartir, algo que anteriormente no tenía, porque tampoco tenía la capacidad de expresarse. Este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, quien lo liberó, pero también hizo el milagro de hacerlo persona nuevamente, de levantar su estatus y cambiar su condición. Ahora este hombre puede caminar libremente. Ahora hasta este hombre puede llegar al templo para adorar a Dios, porque anteriormente, debido a su mal, era considerado una persona inmunda y las puertas del templo estaban cerradas para él. Ahora habla y es respetado y es escuchado porque tiene algo que decir. Jesús no solo salva a la humanidad de sus pecados, de sus culpabilidades y del juicio inminente decretado sobre esta humanidad por su rebelión en contra de Dios. Jesús también hace persona a los individuos marginados y vetados por la injusticia de la humanidad. Él les da voz a aquellos que se les ha quitado la voz y se les ha quitado el derecho de hablar. Él defiende el derecho de los desposeídos y defiende también a los pobres y a los necesitados. No solamente que son oprimidos por las fuerzas diabólicas, sino que también por la fuerza de nuestra sociedad y de los males que nosotros mismos sufrimos en nuestro diario vivir. Al igual que el mudo, nosotros antes de nuestro encuentro con Cristo también éramos esclavos del diablo y estábamos mudos porque no teníamos nada que contar. Y estábamos mudos por la vergüenza del pecado y la vergüenza de nuestros malos hábitos y malas costumbres que nos depravaban día a día. Pero Cristo nos perdonó. El momento en que tuvimos ese encuentro con Cristo, Cristo nos perdonó y nos liberó. Ahora cada uno de nosotros que hemos tenido ese encuentro con Cristo, tenemos un mensaje que compartir a un pueblo necesitado de buenas noticias. Yo creo que especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, estamos cansados y asfixiados de escuchar solamente malas noticias. Nos gustaría escuchar buenas noticias. Nos gustaría escuchar que encontramos la solución para esta pandemia que estamos sufriendo. Nos gustaría escuchar que encontramos la solución para la pobreza. Que encontramos la solución y el medio para ser libre de las enfermedades mentales, las enfermedades que sufrimos día a día. Las buenas noticias de que podemos vivir en paz y llevarnos bien los unos a los otros. A través de este pasaje bíblico, el escritor revela el ejemplo de Jesucristo, la compasión de Jesús por los perdidos, la necesidad presente y el llamado de Dios a los discípulos, como también a cada uno de nosotros. La sociedad del tiempo de Jesús no era diferente a la nuestra en relación a las personas. No hay duda de que la tecnología ha cambiado, pero los caracteres y las personalidades continúan siendo las mismas. Las necesidades y los problemas siguen siendo los mismos. Nuestra sociedad continúa estando dividida entre los que están fuera y los que están dentro de nuestros círculos sociales. Pero tanto los que están dentro como los que están fuera sufren los mismos males. Las Escrituras nos dicen que el ministerio de Jesús consistía, y nos lo narra en la palabra de Dios que estamos considerando, consistía en enseñar en las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares donde los creyentes judíos se reunían para adorar a Dios y para estudiar la palabra de Dios. Allí es donde se enseñaban las doctrinas de las Escrituras y también se discipulaba a los creyentes. Allí los creyentes eran edificados y eran instruidos en relación con la voluntad de Dios. La sinagoga con el tiempo continuó siendo el lugar donde los judíos adoraban a Dios. Pero eventualmente los judíos como los cristianos entendieron que no podían seguir en el mismo lugar y entonces se creó la iglesia. Es en la iglesia donde los creyentes son edificados en su fe y en su entendimiento de la voluntad de Dios.
Así como Jesús enseñaba en las sinagogas, en la iglesia, nosotros también debemos de darnos a la tarea de enseñar y también de aprender. La otra parte del servicio de Jesucristo consistía en proclamar el evangelio del reino a las personas que estaban fuera de la sinagoga. Él proclamaba el mensaje de las buenas noticias a los pobres sin esperanza, a los quebrantados del espíritu debido a los muchos sufrimientos y desgracias, a proclamar las buenas noticias a los cautivos y liberarlos de sus prisiones, a proclamar luz a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero su ministerio no se concentraba solamente en la enseñanza y la predicación. También él ministraba a los enfermos. Oraba por ellos y los sanaba. Muchos enfermos eran sanados de sus enfermedades físicas. También muchos eran sanados de sus dolencias emocionales causadas por los abusos sociales y por las opresiones del diablo. Ocupado en su tarea de enseñar y predicar, en cierta ocasión, rodeado de mucha gente, Jesucristo se detuvo. Elevó su mirada hacia el horizonte y vio una multitud de personas, diferente clase de personas, con diferentes necesidades, esperando escuchar el mensaje de las buenas noticias y ser sanados. Personas hambrientas, personas dolidas, personas heridas, personas con deficiencias físicas, toda clase de males. Al ver la multitud, al contemplar la multitud, sintió compasión por ellos y ellas. Pero también reconoció que la tarea era inmensa y que era imposible que una sola persona pudiera realizar la tarea. La motivación de Jesús para el servicio fue la compasión. Esta compasión no es una emoción pasiva, no es un sentimiento que uno tiene, que se lamenta por el mal de una persona. No es el sentimiento de tristeza que lo hace a uno a veces llorar o a veces sentir lástima por la persona o sentirse incómodo solamente. La compasión no es una emoción pasiva, es una emoción activa, emoción de las entrañas, desde adentro, que impulsa al ser humano a la acción por el desválido que es objeto de ella. La compasión es algo que nos mueve para unirnos, para sentir. De hecho, es una palabra compuesta, que lo que está hablando es juntarse en el sentimiento o la emoción o la experiencia de esa persona. Nos unimos a sentir el dolor de esa persona y por lo tanto nos mueve a hacer algo. La compasión no es solamente, como dije anteriormente, un asunto de sentir lástima y de ver a la persona y continuar nuestro camino. La compasión nos mueve a buscar el alivio para la persona que sufre. La compasión nos mueve para buscar respuestas, para buscar ayuda, para buscar cómo solucionar el problema de aquella persona que sufre. Cuando miramos a las multitudes o cuando miramos a las personas que están alrededor nuestro, ¿qué pensamos? ¿Qué nos provoca? Cuando Jesucristo vio a la gente y vio sus necesidades, dice, sintió compasión. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos provoca? ¿Los vemos acosados y extenuados? La religión utilizada erróneamente por los religiosos, muchas veces en lugar de ser un medio de paz y reconciliación, es convertida en un instrumento de opresión y de manipulación. La gente del tiempo de Jesús, en lugar de encontrar paz cuando iban a la sinagoga o al templo, encontraban opresión
y confusión, porque el lugar donde debían de encontrar descanso estaba cerrado. El lugar donde debían de encontrar palabras de esperanza, encontraban palabras de rechazo. El lugar donde debían de encontrar palabras de Dios, encontraban palabras de condenación. Un ejemplo de esto es el hombre que se nos narra en el capítulo 2 del libro de Santiago. Este hombre, nos dice la Escritura, que llega al templo para adorar a Dios. Ahí donde él cree que puede sentirse libre y donde puede sentirse persona, porque está siendo oprimido y está siendo explotado por sus patrones, por la sociedad, está siendo pisoteado por las autoridades, por todas las injusticias que él está sufriendo. Pero cuando llega al templo, aquellos que debían de ayudarle a salir, a ayudarle a fortalecerlo, lo terminan de oprimir. Terminan de hundirlo más. Y dice que cuando llega al templo y hay uno de los que están ahí, de los líderes, lo quita del asiento donde se encuentra para darle el asiento a aquel que está oprimiendo a este pobre hombre. Ahí donde debemos encontrar justicia, encontramos la extensión de la injusticia del mundo. Esto es lo que sufrían esta sociedad. La gente estaba siendo saqueada de sus pertenencias por hombres rapaces que habían tergiversado el propósito del llamado al servicio. Estaban siendo oprimidos y explotados, acosados y esclavizados hasta el punto de la muerte del hambre, no solamente física, también emocional y espiritual. Eso es lo que Jesucristo está viendo. Porque esta gente no solamente está sufriendo su problema físico, está sufriendo el rechazo emocional, el rechazo espiritual, el desprecio de una sociedad que debería de estar ahí prestos para ayudarle, para levantarlo, para fortalecerlo. Están recibiendo todo lo contrario de lo que debería hacer esta sociedad, de estar ahí para decirle, ven, aquí estoy, para ayudarte a caminar contigo y para que juntos salgamos de esta situación. Jesús miró a la gente que estaba alrededor de él como indefensos, como gente que no hay quien velara por ellos. Y lo dice como ovejas sin pastor. El término pastor en las Escrituras tiene que ver con los gobernantes, tiene que ver con líderes, como oveja que no tienen quien les guíe, como pueblo que no tienen un liderazgo que los dirija para salir de las condiciones en las que estaban. Los fariseos, con todo su formalismo religioso, veían al pueblo como la paja o la madera lista para ser destruida por las llamas del fuego. En cambio, Jesús vio al pueblo como una cosecha, como un fruto listo para ser cosechado y salvado. Los fariseos, en su orgullo, buscaban la destrucción de los pecadores. Jesús, en su amor, murió por la salvación de los pecadores, por nosotros. Nosotros los que no teníamos oportunidad para la sociedad, Dios nos salvó en Cristo Jesús. La gente vivía en confusión en su relación con el templo. Ellos caminaban desorientados porque no sabían a dónde acudir para encontrar respuestas a sus necesidades espirituales. Eso me hace pensar en el capítulo 39 de Génesis, cuando el escritor bíblico dice que en Egipto había alimento, abundancia de alimento, pero en Canaán había hambre. Triste que la iglesia, que debe de proveer el pan, el alimento espiritual, que debe de proveer dirección, liderazgo, en algunas ocasiones es todo lo contrario. El que debe de acoger al necesitado, al que debe dar, la que debe dar refugio al desamparado, muchas veces lo rechaza.
y muchas veces lo margina, o muchas veces él mismo se convierte en instrumento del diablo para oprimir y rechazar. Estos, en lugar de encontrar respuesta en el templo o en la sinagoga, eran rechazados y andaban desorientados. Muchos de ellos y de ellas no podían entrar al templo y adorar debido a su condición física, por estar enfermos o con problemas físicos, porque eran considerados inmundos. Hay ocasiones que nosotros cerramos las puertas también a aquellos que andan desorientados en el mundo. El templo y los líderes judíos debían de proveerles dirección y medios para acercarse a Dios, pero las puertas se les cerraban en lugar de abrirlas. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare no será echado fuera. Cristo siempre nos recibe. No importa cómo nosotros vengamos, no importa las condiciones en las que nos encontremos, no importa el lugar donde nos encontremos, la puerta siempre está abierta. La puerta de aquel que vino para salvar, para dar vida y vida en abundancia. Jesús miró a la multitud separada de las cosas de Dios, y no por voluntad propia, sino por la negativa de aquellos que deberían de estar por ellos y por ellas. Jesús las mira aisladas debido a las muchas demandas religiosas que se les imponían y que impedían la comunión entre ellos y el templo. Ellas mismas estaban distantes y pensaban que era imposible llegar a Dios. Ese es el pensamiento de esta persona. Era imposible llegar a Dios. Y de hecho, cuando nosotros leemos los primeros capítulos del libro de Romanos, nos lo deja claro. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado nos cierra toda posibilidad de podernos encontrar con Dios. Pero Dios en su misericordia, dice, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros, para darnos salvación, darnos vida eterna, pero también para hacernos personas. Muchas veces nuestras actitudes, nuestras apatías, negligencias en hacer la voluntad de Dios, hacen que las personas que no están en la iglesia no quieran estar en ella. Muchas veces nuestro comportamiento inconstante y dubitativo hace pensar a la gente que lo que enseñamos no es de gran valor, ni tampoco es muy serio. Después de haber visto a la multitud y tener compasión de ellos, Jesucristo dio el siguiente paso. Vio a la multitud e invitó a los discípulos a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. El trabajo de la iglesia, mis hermanos y hermanas, es muy amplio. Y no estoy hablando de lo administrativo. Me refiero a la tarea de predicar el evangelio, de enseñar, de discipular y de buscar el bienestar de nuestras comunidades que sufren dentro de la iglesia y fuera de ella. La primera tarea nuestra es orar a Dios para que envíe más obreros a la mies. En algunas veces más bien es preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué parte de la mies quieres que yo sirva? Él quiere que sirvamos. Nosotros somos parte de esos discípulos, responsables de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente de proclamar el evangelio de Jesucristo, de vivirlo y también de abogar por aquellas personas que están alrededor nuestro, que están sufriendo y están muriendo sin Cristo. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos cuando vemos a las personas? ¿Acaso cuando vemos al drogadicto, al ladrón, al criminal, al enfermo, a la persona violenta, al malo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Que merece el castigo del infierno? ¿O sentimos compasión de saber que se va a perder y que
presentándole o compartiendo el Evangelio de Cristo, esa persona puede ser transformada y cambiada para la gloria de Dios. Después de orar, Jesucristo buscó entre los que lo seguían y habían estado con él en los últimos meses a un grupo de hombres y mujeres para que le ayudaran en la tarea de la reconciliación. Jesús nos enseña una gran verdad, que es cierto que hay una gran necesidad de obreros, pero los obreros tienen que ser escogidos entre los discípulos y tienen que ser llamados a la tarea y deben de ser comisionados. 3 cosas. Ser llamados entre los discípulos, entre los aprendices, entre los que han sido enseñados. Tienen que ser llamados y después tienen que ser comisionados. Muchas y muchos quieren servir, pero no quieren ser discipulados, no quieren la responsabilidad del llamado y quieren hacer las cosas a su manera. En la obra de Dios hay una disciplina que seguir. En orden de hacer eso, tenemos que aprender a hacer equipo, algo que a muchos les cuesta. Tanta gente le gusta ser jefe, pero no le gusta ser ayudante. Después de haberlos llamado, Él les dio autoridad para expulsar demonios de la vida de los hombres y mujeres. También les dio autoridad para orar por los enfermos y sanarlos. Más adelante Él les dice que estas señales seguirán a todos los que creen en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los envió a predicar el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias a una comunidad, a una sociedad desesperada y confusa. El mensaje de la salvación a una humanidad perdida y sin esperanza. La misión de Jesucristo fue traspasada a los discípulos y luego a cada uno de nosotros, sí, a ti y a mí. Jesucristo continuó orando por más obreros para la mies. La crisis, mi hermano, mi hermana, la crisis de la sociedad, su depravación y su incredulidad, ciertamente es causada por la obra del diablo, quien ha sembrado cizaña en la vida del Señor, en la viña del Señor. Pero también es incrementada por la causa, o es incrementada por la iglesia de Jesucristo, que ha descuidado su tarea de proclamar el mensaje de las buenas noticias. Perdemos en tiempo, en trivialidades. Hemos tergiversado el mensaje del amor de Dios, el mensaje de las buenas noticias, y algunas veces nos hemos convertido en mensajeros de la muerte y de condenación. Ni Jesucristo mismo dijo que había venido a condenar al mundo. Él dijo que había venido para dar su vida por la humanidad. Dio su vida porque amó al mundo para la salvación del mundo. Cuando vemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿qué sentimos? ¿Sentimos compasión por ellos al saber que van camino al infierno? ¿O los vemos como heno que debe ser quemado por las llamas del infierno? Somos llamados a tener la misma compasión que tuvo Jesucristo. Quiero concluir con esta historia del profeta Isaías. Está en el templo, está adorando a Dios. Repentinamente, en medio de su tiempo de adoración, Dios se le revela. Y en su revelación, Dios también revela la condición perdida del pueblo de Israel. Dios también le revela acerca del juicio que viene sobre el pueblo, la perversión del pueblo y la razón por la cual este pueblo debe de ser
quiere ser castigado. Pero en medio de las revelaciones de Dios y los mensajes proféticos de Dios, que aunque aparentemente son mensajes de juicio, en realidad son mensajes de revelación de la condición, pero Dios siempre está ofreciendo una segunda oportunidad o una nueva oportunidad. En la visión que Dios le da a Isaías, Dios quiere darle una nueva oportunidad al pueblo para que se arrepienta de su pecado y regrese a Dios. Dios quiere salvar al pueblo, pero alguien tiene que ir a proclamar el mensaje de salvación. Y Dios pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Hoy Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. Nos pone y nos ha puesto enfrente de nuestra comunidad y nuestra sociedad, con todas sus necesidades, sus problemas, sus miedos, para que sintamos compasión. Y en medio de toda esa visión de la comunidad y del pueblo que está alrededor nuestro, Dios pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? Espero en el Señor que tu respuesta sea como la respuesta de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la compasión que has tenido por cada uno de nosotros, Dios mío. Que es por tu compasión que Señor, que mostraste a nosotros, que ahora nosotros estamos aquí, cambiados, transformados, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque extendiste tu gracia a nosotros, Dios mío, porque enviaste mensajeros para que nos hablaran a nosotros y pudiéramos conocerte a ti, Señor Jesús. Gracias porque en la cruz pagaste por mis pecados y de aquellos que me están escuchando, Dios mío. Gracias porque en la cruz me diste salvación y me diste vida eterna y cambiaste el destino de mi vida, Dios. Ahora, Dios mío, el mismo amor que me mostraste a mí y a mis hermanos que me escuchan, que cada uno de nosotros tengamos ese mismo corazón para aquellos que están alrededor nuestro necesitados del amor de Cristo. Señor, que tu Santo Espíritu nos fortalezca, nos empodere, Dios mío. Revístenos de tu Santo Espíritu para que así como los primeros discípulos llevaron el mensaje de tu evangelio a todo rincón del mundo conocido, Dios mío, en el poder del Espíritu Santo, nosotros también podamos hacerlo, Dios. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Abre mis ojos a ti, no quiero ver
Continuamos siendo iglesia. Nuestros edificios están cerrados, pero nosotros hemos continuado reuniéndonos, proclamando la palabra de Dios y también sirviendo a los necesitados de diferentes maneras. Quiero invitarlos y quiero invitarlas a que se unan a nuestros servicios regulares durante la semana, los cuales los estamos teniendo a través del servicio de Zoom, a través de las conferencias telefónicas y nuestra página de la red. También estamos manteniendo informado y publicando las actividades de nuestra congregación y de nuestros diferentes grupos pequeños, de ahí donde nos reunimos a través de nuestras páginas de Facebook. Los martes a las 7 p.m. tenemos reunión de oración a través de Zoom. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico a través de conferencia telefónica. Continuamos estudiando sobre el tema de quiénes somos en Cristo. Los viernes a las 7 p.m. tenemos nuestro estudio bíblico también a través de Zoom y al igual continuamos reflexionando sobre una vida con propósito. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y continuamos estudiando el libro del profeta Jeremías y su mensaje. Y los domingos al mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia, nbie.org. Si desea ser parte de alguna de estas actividades, comuníquese con nosotros al teléfono 909-684-3676 o al 909-515-5770 o a mi correo electrónico rderas.nbie@gmail.com. Gustosamente le enviaremos la información y los enlaces para que pueda conectarse con nosotros y ser partícipe de esta reunión. Gracias. Muchas gracias por ser parte activa de este ministerio, participando de las reuniones, participando de las oraciones y por ser parte activa de este ministerio. Gracias por aportar su ayuda económica para sufragar los gastos de nuestros servicios. Y si aún no ha entrado en nuestra página, si aún no ha podido enviar sus ofrendas y sus donaciones a través del medio de la red, aquí está la información en el video siguiente que le vamos a presentar. Que Dios los bendiga y gracias por ser parte de Nuevos Comienzos. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Mientras hemos estado juntos a través de este medio, Dios ha tocado nuestros corazones, Dios ha hablado en nuestra vida a través de los cantos, a través de las oraciones y a través de su mensaje. Vayan en paz, pero estén preparados para sonreír. Vayan en esperanza y estén listos para ver los milagros inesperados de Dios. Vayan en amor, porque Él nos ama y va con nosotros. Que Dios los bendiga y vayan en paz.